Empezamos con el análisis político, han sido horas agitadas, lo comentamos con Fernanda García, editora de Faro UDD. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy buenos días. Muchas gracias. Y también estamos con Arturo Barrios, vicepresidente del PS. ¿Qué tal, Arturo? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a los dos por venir. Partamos por lo último, la designación de Luis Cordero como ministro de Seguridad Pública en medio de una situación bastante compleja y aguda. Finalmente, este gobierno logra implementar el Ministerio de Seguridad, de hecho, anticipadamente. Y hay quienes consideran que puede haber, por ejemplo, duplicidad de funciones, algunas como contiendas de competencia con el Ministerio del Interior. ¿Qué les parece en términos generales? Y considerando además que Luis Cordero es un independiente, pero que el subsecretario que se ha designado es un militante del Frente Amplio. Y bueno, está Carolina Leitao, que sigue en el Ministerio de Seguridad Pública. Fernanda. Sí, bueno, en general el tema es bastante técnico, de ahí que se hagan críticas, ¿no es cierto?, a si es que la persona que conduce el ministerio tiene que tener una expertise determinada en materia de seguridad o no. Yo, a mi modo de ver, no considero que el tema vaya tanto por ahí. Yo creo que los equipos técnicos se pueden constituir hacia abajo y que lo que uno espera es que haya una persona sensata, con criterio, que desempeñe un cargo y haga un llamado al respeto por el Estado de Derecho, que sea enfático, qué sé yo. Respecto del tema de las contiendas de competencia, efectivamente hay algunos vacíos, ¿no es cierto?, que permiten tener dudas respecto de la efectividad o de cómo se vaya a comportar, porque uno diseñar un ministerio, ¿no es cierto?, es en el aire, pero cómo esto se va a concretar en la práctica. Pero eso, a mi juicio, es natural en cualquier estructura orgánica que se cree que sea nueva. Donde creo en verdad que está el desafío es en el tema de la convicción y la coherencia respecto de la condena del desorden y de cualquier intento de alterar en el fondo lo que es la seguridad pública, porque evidentemente hay una condena transversal y unánime contra el crimen organizado. Yo creo que los liderazgos políticos de todos los sectores han tomado conciencia, ¿no es cierto?, respecto de que es una preocupación prioritaria en la ciudadanía. Pero la pregunta es, cuando se esté en la oposición, si es que hay un cambio de signo político en el gobierno, o puede que no lo haya, ¿se va a tener la misma convicción que se muestra hoy? Yo ayer escuchaba las declaraciones del entonces todavía subsecretario del Interior, Cordero, y la verdad es que daba gusto, bien sinceramente, escuchar un personero de gobierno, de un gobierno que tiene un color político como hablar tan claramente de que el derecho a reunión reconoce como límite la propiedad, reconoce como límite el orden, la seguridad, y que es inaceptable la agresión de carabineros. Ojalá... Todo esto en el contexto de las protestas de los pescadores, donde hay casi 20 carabineros heridos. Déjame darle la palabra a Arturo. ¿Cómo lo ves tú? Sobre todo con estos focos de conflictividad social, ¿cierto? Yo creo que, primero que nada, muy contento. O sea, esta fue una iniciativa que partió Michelle Bachelet el 2006, que luego prosiguió Piñera el 2021, que este gobierno es capaz de aplicar. Entonces, y además entonces es una concepción de Estado. La seguridad, no hay democracia si no hay seguridad. Y nosotros tenemos que dar una pelea durísima en contra de la delincuencia. Mire, yo estaba leyendo una cifra, 157 homicidios en el 2024 perpetrados por menores de edad. Eso es un problema de Chile entero. Las bandas de narcotraficantes, delincuentes, ¿no?, cuando los niños no van a la escuela, ¿dónde están? Entonces, por ejemplo, este Ministerio de Seguridad, con una buena persona como es el subsecretario Cordero, va a tener, es un sistema de seguridad pública. Se divide el tema, ¿no?, la coordinación política en el Ministerio del Interior, la coordinación de seguridad y todos los temas atingentes en el Ministerio de Seguridad. Se forma el Centro Integrado de Coordinación Policial, por ejemplo, ¿no?, entre personas del Ministerio, Policía de Investigaciones y también Carabineros de Chile. Se forma el Sistema Nacional de Protección Ciudadana, ¿no?, donde va a poder tener, de una u otra manera, un lugar donde poder avisar, conectarse con Fuerzas Armadas, con Carabineros, una plataforma única estamos hablando. Se forman los consejos de seguridad pública y de protección del delito. Entonces, el tema de la seguridad es tan importante para una democracia que finalmente este gobierno es capaz de asumirlo como Estado, ¿no? Da lo mismo el color político que exista. Lo que yo no quiero es que mi hijo salga a la calle y le roben el celular. Lo que yo no quiero es más portonazos. Lo que yo no quiero ajusticiamiento donde aparecen empresarios asesinados de 2 o 3 balazos en la cabeza. O sea, eso no más. Y ese ámbito está muy descrito en este tema. Las expectativas que se generan con la creación de este Ministerio de Seguridad Pública pueden llevar a equívocos como
no más carabineros agredidos, no más carabineros baleados, y es probable que eso siga ocurriendo, ¿cierto? ¿Cómo se controla la delincuencia va a seguir, lo que pasa es que tenemos de hecho, hoy día... el mismo ministro Cordero, perdona la ¿Sí? interrupción, de alguna manera bajó la expectativa, diciendo que es muy probable que los resultados de este ministerio se vean cuando nosotros ya no estemos, digamos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Estas cosas son, un camino 1000 pasos comienza con el primero, diría la OCEN, ¿no? Entonces, vamos partiendo, vamos comenzando, o sea, pero lo importante es partir. Aquí hay una institucionalidad que va a estar, como lo ha dicho el presidente de la República, absolutamente dedicada al tema de la seguridad pública. Y a mí me parece eso que es esencial para una democracia. Y además una institucionalidad, cuando se dice, no, lo que pasa es que va a crecer otro ministerio, la verdad que eso... de verdad que no tiene mucho asidero, porque esto tiene que ver con la delincuencia que está ocurriendo todos los días en Chile. Y eso se ha tomado el toro por la asta y vamos a ver cómo empezar a caminar para que esto tenga un impacto en lo que los ciudadanos y los vecinos quieren. Fernanda. Yo creo que de los pocos temas, no sé si pocos, pero de lo que podemos estar todos de acuerdo es que la seguridad, ¿no es cierto?, es un valor transversal compartido, ¿ya? El problema es, como yo lo veo, insisto, en el tema de la convicción. Ocurre lo siguiente, cuando vemos que hay parlamentarios, ¿no es cierto?, que son del oficialismo, que están presentes o que validan de algún modo con su discurso los actos violentos que se cometen en la protesta de los pescadores artesanales, en este caso fue en el Maule y bueno, ayer en Valparaíso, entiendo San Antonio, ocurre que eso genera dudas respecto no de la institucionalidad como tal, sino como de cómo poder avanzar efectivamente en crear una conciencia colectiva respecto de que la violencia no es aceptable en ningún nivel. Sin duda estamos todos de acuerdo que no lo es en respecto, por ejemplo, del crimen organizado. Pero ¿qué ocurre con una protesta, ¿no es cierto?, que pareciera ser, podemos hablar de eso después si ustedes quieren, pero relativa a un interés sectorial, pero que no va la justificación en aquello si es que es o no es justificable lo que se está invocando. Ahí hay que ser riguroso y blanco o negro. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las opiniones dobles que se dan respecto del tema de la educación. Lo estaban comentando antes de que entráramos, ¿no es cierto? El tema de... se le hizo una promesa a los profesores Magallanes, pero al mismo tiempo no se les puede cumplir, pero los niños no tienen clase. Entonces, entendemos a ambos lados. Sí, pero ¿cuál es la decisión de la autoridad? ¿Qué vamos a privilegiar? ¿El orden? ¿O vamos a privilegiar la educación? ¿O vamos a entender a todos y no vamos a tomar medidas? Por eso, insisto, yo creo que es una buena noticia. Desde los sectores que creemos también en la sociedad libre, en cierto modo, tenemos algunas dudas respecto a la efectividad del Estado. Pero en este caso, la seguridad no cabe duda que es un deber y un rol del Estado. Volvamos a La Moneda con una noticia del momento, porque había trascendido que el presidente Boric iba, además de reunirse con el ministro de Seguridad hoy día en la mañana, iba a prestar declaración. Recordemos que fue invitado por la Fiscalía a entregar su testimonio en el contexto de la fallida compraventa de la casa del presidente Allende. El fiscal Patricio Cooper es quien le tomará declaración y por su investidura el presidente puede entregar esa declaración, no es necesario que vaya a la Fiscalía, ¿cierto? Ivo Boich, adelante con el detalle. ¿Cómo estás, Carola? Nuevamente, podemos confirmar, la información que tenemos es que eso está ocurriendo en estos momentos. El presidente de la República, Gabriel Boric, está prestando declaración ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, a raíz de la fallida compraventa de la casa del expresidente de la República, Salvador Allende. Después de la reunión que tuvo con Luis Cordero, la cual hablábamos en la mañana, incluso hubo un punto de prensa hace pocos instantes, el recientemente nombrado ministro de Seguridad habría comenzado esta diligencia acá en el Palacio de la Moneda. De hecho, en un rato más la ministra vocera Aysén Echeverri se va a referir a este tema y también a otros temas de la contingencia. Recordemos, tú lo decías muy bien, estaba agendada para el día de ayer originalmente cuando había trascendido esta noticia. Luego desde Presidencia se confirma que el presidente lo iba a realizar de manera presencial, efectivamente. Él ya lo había hecho por el caso Monsalve, había declarado una vez ante el fiscal Centro Norte, Javier Armendáriz, acá en el Palacio de la Moneda por ese caso. Decidió nuevamente hacerlo el presidente de la República acá en el Palacio de Gobierno, esta vez ante el fiscal Patricio Cooper, a raíz de una querella que pesa en su contra, que en donde el presidente tiene calidad de imputado para buscar las responsabilidades por la fallida compraventa. Recordemos que esta es una querella interpuesta por la ONG Fuerza Ciudadana que busca poder aclarar las responsabilidades acerca de un proceso que fue muy engorroso, que costó salidas de dos ministras, la de Defensa, pero también la ministra de Bienes Nacionales en su momento, Marcela Sandoval, y de la cual todavía no se ha despejado efectivamente
¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo esta compraventa pasó? Fue visada por 17 a distintos abogados acá en el Palacio de Gobierno. No se levantaron las advertencias, las alarmas correspondientes acerca de la inconstitucionalidad que existía para poder realizar un contrato con el Estado por parte de una ministra de Estado y también por parte de una senadora. Hablamos de Maya Fernández e Isabel Allende. Lo que sí tenemos claro, Carola, es que se encontraba acá en la región metropolitana el fiscal Patricio Cooper. En principio esta declaración como fecha tenía para el día de ayer, pero efectivamente entre las agendas que existen, los distintos trabajos que realizan acá en el Palacio de la Moneda, finalmente se decidió hacer el día de hoy. Hemos estado ya 2 semanas esperando que suceda esta declaración. Finalmente termina siendo hoy día, si el presidente también termina de zanjar y limpiar su agenda, podríamos decir, antes de su viaje a India, dejando las designaciones de los ministerios y sus secretarías que faltaban, pero también con su declaración ante el fiscal Cooper. Como te digo, esta es información en desarrollo y prontamente, ya en los próximos minutos, la ministra vocera de Gobierno subrogante, Aysén Echeverry, va a entregar mayores detalles, tal como lo hizo en su momento Camila Vallejo cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, se declaró ante Javier Armendáriz. Tal cual, vamos a estar atentos, Ivo. Muchas gracias, volvemos contigo en cualquier momento. Bueno, y nos vemos, que estén bien. Lo comentamos acá en el estudio con Fernanda García y con Arturo Barrio. Estuvo además socialista de tantos años, Arturo. Se rechazó la acusación constitucional contra Maya Fernández, pero sigue avanzando la investigación penal, que de hecho involucra al presidente, que a esta hora, según ha confirmado CNN, declara ante el fiscal Patricio Cooper. Bueno, el presidente ha señalado que no tiene nada que esconder, que él, sin lugar a dudas, es un ciudadano más y que presta declaración ante la Fiscalía si es que así lo requiere aquel organismo. Ahora, yo llamo la atención sobre un tema, herramienta del Estado de Derecho, una acusación constitucional. La oposición ha errado en 7 acusaciones constitucionales, escuche bien, 7. Ha interpuesto acusaciones constitucionales contra Isquia Siches, Jackson, Ávila, Montes, ahora Maya Fernández, y Carolina Toa. ¿No? O sea, una herramienta de fiscalización mal utilizada a lo único que lleva es a perder el tiempo. Y a eso se dedica, al parecer, una parte de la oposición con esmero, haciéndolo de manera permanente, ¿no? Y políticamente, porque la figura de Allende... quiero señalar sí, con esto que está en todo su derecho, por ejemplo, de interponer querella y todo aquello. Lo ha dicho inclusive la misma senadora Isabel Allende, que a nosotros no nos cabe ninguna duda que no tienen, pero absolutamente nada que esconder. Así lo ha demostrado Maya Fernández y Isabel Allende en reiteradas ocasiones. Entonces, aquí que el proceso continúe, porque las cosas van a quedar claras, porque finalmente, ¿no?, lo que hay acá, y lo ha dicho el gobierno, fue un mal desarrollo de una situación donde no se observó a cabalidad cuáles eran los procedimientos y cuál era, de una u otra manera, los topes de esos procedimientos. Entonces, no hay ningún ilícito, no hay nada que esconder y finalmente las cosas se van a ir aclarando en el camino, como se han ido aclarando con la demostración de lo que fue una nueva acusación constitucional fallida, en este caso, a Maya Fernández. El presidente ha reconocido que él impulsó la idea y lo que está por demostrarse es cuánta responsabilidad eventualmente puede haber tenido. Fernanda, ¿cómo lo ves? Sí, son distintas dimensiones de responsabilidad. Promover la construcción, el fortalecimiento del patrimonio nacional es algo loable, independiente del color político de la autoridad de la que se trate. En este caso, la casa de un expresidente de Chile, eso, por lo menos desde una visión como país, no política ni partisana, es muy valioso. La forma de hacerlo de la autoridad, cuando es una autoridad presidencial, parlamentaria, es de conformidad a la ley, igual que el resto de los chilenos. Me parece que en este caso hay un ilícito y el ilícito es constitucional. ¿Estamos de acuerdo en que es un ilícito político constitucional? La Carta Fundamental es clara, ¿no es cierto? Hay una contravención y no parece razonable que la parlamentaria, la ministra, invoque que no sabe, porque todos los chilenos cuando infringen la ley tributaria, la ley de tránsito, uno no puede alegar desconocimiento de la ley, ni menos cuando ejerce un cargo. Que eso vaya a traducirse en una responsabilidad penal, por cierto que, a ver, yo no tengo los antecedentes, pero no, para eso está la responsabilidad constitucional y política. Evidentemente, y aquí entramos en lo que a quienes estudiamos la democracia desde la universidad nos preocupa, la deslegitimación, ¿no es cierto?, de las instituciones, porque esta votación permanente de acusaciones constitucionales que aquí Arturo recuerda con mayor rigor que yo, todas las que
ha promovido la oposición. No claro, la pero anterior. también ha sido transversal, ¿no es cierto?, la mala utilización de la herramienta. Y los efectos son los que estamos viendo hoy, que lamentablemente cuando sí hay un ilícito constitucional, esto no se trata de buena fe o mala fe, todos alguna vez hemos quizá infringido alguna norma o reglamento sin saber que lo estamos haciendo. El punto ¿es aceptable para la autoridad? La Constitución dice no. De toda la injustificación de acusaciones previas, esta era una que jurídicamente tenía un asidero claro. Pero entiendo que la práctica política la ha legitimado y ahí vamos viendo entonces cómo se va horadando, ¿no es cierto?, el sistema institucional producto de deslegitimarlo permanentemente. Oye, y a propósito de deslegitimación, la elección del presidente de la mesa del Senado dejó varios heridos y mucha tensión al interior de Chile Vamos. Perjudica a la candidata Evelyn Matei. ¿Es una prueba de que la gobernabilidad es muy difícil en la derecha o no es tan crítico? Arturo. Bueno, yo creo que la clave de la próxima elección presidencial es la unidad. El Partido Socialista ha estado en aquello de manera consistente y permanente durante un tiempo a esta parte, siempre, ¿no? Se dijo que no íbamos a lograr unidad y finalmente logramos unidad para el tema de los gobiernos locales, por ejemplo, en el tema de los municipios. Digo esto porque, a contrario censo, lo que se ve en la oposición es que no hay unidad. Primero que nada, la candidata Evelyn Matei no logra construir finalmente una armonía detrás de ella que construya unidad en su sector, sino por el contrario. Tiene a Kast, tiene a Kaiser, tiene desunión. Y lo del otro día en el Senado muestra claramente que la derecha en este país no da consistencia en gobernar con unidad. ¿Por qué? Porque no logra finalmente una síntesis que diga, bueno, vamos a lo colectivo, vamos a lo unitario, vamos por este camino. Sino por el contrario, lo que muestra es una desunión tremenda, una falta de gobernabilidad y a mi entender, una falta de qué es lo importante y lo secundario. Y así entonces esto es permanente, ¿no? Esto es permanente, no es una cosa en el Senado, es una cosa permanente. Histórica, reconocen en la propia derecha, ¿no? O sea, para que seamos honestos, en el último ciclo histórico, permítanme caer en mi tema de profesor de historia, ¿no? Los ciclos históricos de 50 años, en fin, la derecha, la única vez que ha sido capaz de gobernar es con Piñera. Con el presidente Piñera. Y en dos ocasiones, ¿no? Llámele, que era un derechista típico porque había sido contrario a la dictadura. Había construido una anomalía que había sido votar por el no. Claro. No sé si se acuerdan, ¿no? Como también Boris construyó una anomalía que fue sentarse a firmar negociar, el 16 de noviembre. Entonces, digo esto porque en el análisis histórico de una mediana duración, diría Brodel cayendo en el tema histórico, es que la derecha no tiene vocación de poder y no tiene capacidad de ponerse de acuerdo en los momentos que quieren aspirar a la primera magistratura. Y eso es evidente con lo que ha ocurrido en el Senado, y es evidente lo que ocurre en sus filas, donde ya caballo alcanzado, caballo ganado, diría Kaiser, o diría Kast, ¿no? O sea, Evelyn Matei. ¿Tú crees que Kaiser puede ganar? O sea, yo lo que creo que, al menos para nosotros, lo que significa la unidad es de la defensa de la democracia. Yo no quiero lo que está ocurriendo en Argentina. Yo no quiero lo que está ocurriendo con Milei. Yo no creo en las motosierras. Yo no creo en esa concepción, ¿no?, de decir, mire, sabe que todo lo del Estado es malo, vamos la libertad, porque finalmente no hay ninguna libertad, lo que hay es autoritarismo y lo que hay es negación de la democracia. Nos vamos a ir a una pausa, volvemos después con el análisis, la conversación, pero compartimos con ustedes cuando faltan 6 para las 10 de la mañana esta imagen tan clásica, la despedida de las pergoleras al gran Tommy Rey, fallecido antenoche y que ha tenido una despedida como se merece, una figura fundamental de la música popular chilena. A los años nuevos se le acabó, claro, y los años nuevos se le acabó el rey. Decía ayer una prensa. Ha muerto el rey, que viva el rey. Oye, realmente ha sido muy conmovedor, ¿cierto? Muy conmovedor. Muy bonito, muy emocionante cómo la gente ha estado despidiendo al gran Tommy Rey. Pausa y seguimos con más. Sí. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.
Esta semana, Influyentes con Paula Escobar, Pamela Figueroa, presidenta del CERVEL, Andrés Velasco, economista y exministro de Hacienda. Influyentes por CNN Chile. Siempre. Los protagonistas de la noticia están en CNN Chile. Y me pasa algo similar con respecto a José Antonio Kast y Johannes Kaiser, que cumplen un rol, tienen una mirada, tienen, por supuesto, legítimamente visiones distintas a las que yo tengo en muchas cosas, pero una cosa es decirlas y otra cosa es concretamente hacerlas. Y en eso Evelyn Matei entrega esa certeza. ¿Y ellos no? Yo creo que no. Yo creo que no tienen la experiencia de cómo se ejecutan políticas públicas, cómo se trabaja en un gobierno. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. ¿Qué está pasando en la derecha chilena? Fernanda García, ¿cuál es tu opinión después de lo ocurrido en el Senado? Sí, bueno, a ver, si la pregunta es si la derecha está tensionada, las fuerzas políticas de derecha están tensionadas, yo creo que no hay discusión. Y también si es que... no se pregunta lo que se ve, como decía Así Juan es. Gabriel. Y además constatemos lo que dice el historiador, ¿no es cierto? Ante lo evidente. Claro. Sí, claro, o también los abogados a confesión de parte, relevo de prueba. Está bien. También la historia de la derecha. Me temo, eso sí, que en este caso es algo más profundo, ¿ya? Y transversal, lamentablemente, a mi modo de ver, ¿ya? Hoy día es la derecha, sí, y eso se puede analizar hoy día y literalmente hoy día, con lo que están donando los fenómenos noticiosos, ¿no es cierto? Hoy día y en 2 días más sí es la derecha, pero yo esto lo veo como un síntoma de algo mucho más extendido, que es como, es decir, si tú quieres, un contagio de este llanerismo solitario, de este personalismo, se ha extendido, no es una práctica política sana. Y yo hoy Tú día, lo dices por Osandón. Lo digo por Osandón y por Felipe Kast, son 2 líderes, ellos tienen una historia para atrás. Claro, sin duda Osandón tiene este perfil, ¿no es cierto? Como más de caudillo, pero Felipe Kast caudillo. también, ¿ves algo de eso? ¿De personalismo? Veo esta idea como de que lo que se le critica a la derecha, pero quiero explicar por qué creo que está extendido. No, pero está bien. Pero sí, veo un personalismo, ¿ya? Son personas que no son como del grupo de personas que están en la Comisión de Hacienda, que asumen liderazgos dentro de lo que es el liderazgo político, sin duda. ¿Por qué digo transversal? No creo, para mal de Chile, fíjate, que esto sea patrimonio de la derecha. Creo que es muy extendido lo que cuando vemos que el presidente despide a Carolina Toá del ministerio porque ella se va a abocar a su candidatura, le dice, espero que pueda ser la continuadora. Básicamente hay una evidente señal política, incluso criticada, ¿no es cierto?, respecto de un partisanismo. Y ahora viene la cumbia con Yaret Jara, y el Frente Amplio, tras lo de Carolina, vuelvo hacia atrás en el tiempo, dice que sí o sí va a llevar un candidato propio a nivel de élite. Más de 100 candidatos inscritos como presidente de Ciudadanos. Creo Mucho que más de 100. no son fenómenos que estén desligados, creo que son manifestaciones ciudadanas, partisanas, de lo mismo, de una deslegitimación de la representatividad, de los mecanismos de unión. Ojalá fuera aislado. Pero por eso yo partí señalando que a nosotros se nos decía que no íbamos a lograr unidad para el tema comunal y la logramos. Porque yo coincido que hay un tema del metro cuadrado que algunas veces cuesta ver lo colectivo por sobre la legítima ambición personal. Yo siempre he trabajado por el tema de la unidad y el tema de lo colectivo y en eso nunca me voy a perder. Pero nosotros logramos construir finalmente 30 años de concertación, de lo cual uno está muy orgulloso y de verdad que cuando se vean los libros de historia esos 30 años va a ser un cambio en Chile. Logramos construir nueva mayoría, logramos construir, no siendo parte en primeras nupcias del gobierno de Gabriel Boric, logramos el 16, el día siguiente del plebiscito. No. El día donde pasaron a segunda vuelta, el Partido Socialista señaló en voz de aquel presidente Álvaro Elizalde, hoy día ministro del Interior, nosotros sin pedir nada a cambio, sin negociación alguna, vamos a apoyar a Gabriel Boric en la segunda vuelta electoral.
logramos construir aquello. Hoy día nuestros cuadros políticos son destacados miembros de subsecretarías, gabinete, ministros, ministras, en fin. ¿Y al Frente Amplio cómo lo ves debilitado, Arturo? Yo creo que el Frente Amplio ha tenido un proceso, desde, lo han dicho ellos mismos, digamos, desde este tema de gobernar, otra cosa es con guitarra, en fin, ¿no? Yo creo que ha habido una superación completa de lo que fue esa frase, a mi entender, errada de que la superioridad, entre comillas, moral. Yo creo que hoy día el presidente Gabriel Boric logra sentar en un gobierno una conducción distinta de lo que fue el primer año, por ejemplo, ¿no? O sea, el tema de las pensiones, el tema del Ministerio de Seguridad, el tema de la subida de la PGU, el tema de las 40 horas, el tema del salario mínimo. Por favor, son cosas que de una u otra manera van enalteciendo a este gobierno. ¿Tú dices que en un problema, en un tiempo complejo donde ha habido una oposición que más bien trata de asfixiar que trata de colaborar. 206 personas se han inscrito para claro, o sea, aspirar a la presidencia de la República. Cada vez que algunos cita decían, este número se queda como atrasado. Claro, tal cual. Y hay algunos que lo hacen como... La elección está abierta, la elección deseo, presidencial en fin, ¿no? está abierta porque vemos a una Evelyn Matei en la primera posición hace mucho tiempo, pero vemos también estos problemas de unidad. ¿Está más abierta que nunca la elección? Yo creo que está abierta. No veo esto que se habla como del estancamiento de Matei, lo digo sinceramente. Me parece que cuando se llevan 2 años en un primer lugar holgado, porque no había contendor identificado, porque el país estaba experimentando otras dificultades más apremiantes, como sobre todo el tema de la seguridad, ¿ya? Sin duda, claro, cuando te mantienes en esa posición, cuesta cada punto ganarlo adicional. Y sin duda ha habido crecimiento de los, si queremos, caudillismos o de los liderazgos más personales en la derecha, sin duda. Pero yo creo que es una carrera abierta porque justamente en estos meses que van quedando, lo mismo corre para el oficialismo, cuando acá dicen como logramos construir la unidad. Sí, en los 30 años se construyó la unidad, que fue muy vilipendiada por quienes hoy día han tenido que reconocer que no es así. Lo que está pasando, y que fue algo positivo para el país, lo que está pasando en la derecha es un poco lo mismo. Quienes critican muy duramente desde una vereda muy radical, ¿no es cierto?, de la derecha, lo cual me parece a mí es un llamado a todos los sectores políticos a tomar conciencia sobre la relevancia de legitimar a los adversarios que son democráticos. Y quiero agregar una cosa muy pequeña. En su momento, en nuestra sociedad, que hubo una clara conciencia de que no era moralmente válido, ¿ya?, por ejemplo, justificar violaciones a los derechos humanos. Eso fue así y se construyó esa conciencia y se crearon durante los 30 años, ¿no es cierto?, a partir del año 90, generaciones completas en ese predicamento. Acertado. ¿Qué ocurre? Lo mismo tiene que pasar con la violencia política. Y eso, más que si es el Partido Comunista o no es el Partido Comunista, no me importa la afiliación. Pero ojalá todo lo que hemos vivido en los últimos años fuera un incentivo para que las fuerzas democráticas sí se tomen en serio ese discurso. ¿Relativiza el Partido Comunista la violencia? Yo no lo creo, yo veo el Partido Comunista en ministerio, yo lo veo en el Parlamento, yo lo veo... en el Parlamento y en la calle, como el senador Núñez. Sí, lo que pasa es que la protesta ciudadana es parte de la democracia, la violencia no. La violencia no. Entonces, si es que esto es en paz y en orden, o sea, uno puede salir a la calle sin lugar a dudas a manifestar sus puntos de vista en contra. Ahora, pero no es ambiguo salir a apoyar un movimiento que está a la vez cortando el paso por la Avenida España una serie de días, prendiendo barricadas. Yo creo que uno, si es que ocupa un cargo de senador, diputado, en fin, tiene que tener criterio y más definición con respecto a esos puntos. Yo, por ejemplo, creo, y yo no tengo ningún problema en salir a marchar pacíficamente, nunca con la violencia, porque estamos en un Estado de Derecho, estamos en democracia. Y en democracia la gente se puede manifestar sin lugar a dudas. Ahora sí, un punto que me parece súper importante lo que se ha señalado acá. Fue Sebastián Piñera el que señaló la dictadura o el golpe cívico-militar. Ojo con eso. Y eso, los cómplices pasivos. Así es, y eso durante el último tiempo se ha cuestionado. Fíjese usted que el día de hoy, hoy día estamos a 27 de marzo, si mal no recuerdo, sí, se ha condenado a militares. 28, viene 28. El 27 de marzo se condenó a militares por quemar evidencia en el caso del expresidente Frei Montalva. El 2001 y el 2000, que quemaron evidencia. Aquí hubo gente que legitimó el asesinar
a presidentes de Chile. O sea, lo que quiero señalar es que el tema de la violencia da para largo. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y lo que algunas veces uno escucha voces en la derecha que tratan de justificar lo injustificable. No es justificable ninguna violación de derechos humanos, no es justificable que personas sean enterradas vivas, no es justificable quemados vivos en la calle, como tampoco es justificable ninguna dictadura. Por eso, al menos de mi expresión y la expresión nuestra siempre ha sido, Venezuela es una dictadura. Y que hoy día el ministro de Relaciones Exteriores con el fiscal nacional presenten los antecedentes del asesinato de Ojeda en La Haya, me parece de la más riguroso aspecto del Estado de Derecho, para que una dictadura como la que vive Venezuela no siga ocurriendo. Lo último brevemente sobre esto, Fernanda, para cerrar. Uniformar los criterios en el oficialismo, insisto, en su momento en la derecha había personas que legitimaban lo que había ocurrido en materia de derechos humanos durante el gobierno militar y otros que no. Eso se extirpó y, ojo, vuelve a aparecer la legitimación cuando no se produce una condena transversal respecto a la violencia política. Cuando ocurren los fenómenos de golpe de Estado o la radicalización de la derecha, generalmente tienen que ver cuando se exacerba y se valida la violencia política desde un punto de vista político. Y eso es lo que, a mi juicio, debiera haber una condena o una definición más radical de la fuerza oficialista. Fernanda García, Arturo Barrio, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti. Hasta la Muchas próxima. gracias a ustedes. Buen fin de Y semana. el gran duelo de Chile por el gran Tommy Rey, que hoy día descansa en paz. Lo más grande, Tommy Rey, tal Lo cual. máximo. Pausa y ya seguimos con más.